Bienvenidos, bienvenidas. Hello. Vamos a hablar en esta ocasión de una continuación del vídeo anterior, que es la orientación a objetos. Vamos a ver cómo implementaríamos el escenario que hemos pintado en ese vídeo, en este caso en Java. Recordad que tendríamos dos clases, una de ellas será una clase mando que va a actuar como molde para poder crear objetos de ese tipo, de tipo mando, y la otra era una clase persiana que servirá como molde para instanciar objetos de tipo persiana. Podemos crear clases dentro de un mismo archivo sin problema, pero en este caso, para organizarnos mejor, vamos a crear un archivo para cada clase. Entonces, dentro de nuestro proyecto vamos a hacer un new Java class y vamos a ver cuáles son las partes principales de una clase. Una clase tiene atributos que definen las características de la misma. Por ejemplo, en el caso de una persona podría ser nombre, DNI, dirección, teléfono. En el caso de un vehículo podría ser la marca, el modelo, la matrícula, el número de bastidor. En este caso, para el mando teníamos tres botones, uno para subir, uno para bajar, uno para parar y una orden que emitía desde el mando hacia las persianas. Entonces vamos a declarar esos atributos. En este momento tenemos que hablar de lo que son los principios de localidad de un atributo, que pueden ser privados, pueden ser protegidos o pueden ser públicos. Cuando declaramos atributos dentro de una clase, lo normal es hacerlos privados, para que nadie pueda tener acceso directo desde el exterior. Para ello se declaran unos métodos intermedios que sirven como medida de seguridad para proteger esos atributos, que son los getter y los setters, que veremos a continuación. Así que vamos a declarar los atributos como privados. Vamos a declarar un atributo privado, en este caso de tipo booleano, botón subida, por ejemplo, que va a representar si el botón de subir está pulsado o no está pulsado. Si está pulsado va a ser true y si no está pulsado va a ser false. Y lo mismo para el botón de bajada y para el botón de parar. Bien, ya tenemos estos primeros atributos que, como decimos, van a ser privados, es decir, no van a poder tener acceso directo desde fuera de la clase. Cualquier otra clase que esté fuera no va a poder ver directamente estos atributos. Van a ser estos tres de momento de tipo booleano y vamos a necesitar un enumerado, que si no habéis visto este vídeo, aquí analizamos el tipo de dato enumerado para la orden en este caso, para ver si no hay orden o hay una orden de subir, de bajar o de parar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo de dato enumerado que va a tener esos tres valores. Eso vamos a hacerlo público, ya que desde fuera puede ser necesario crear ese tipo, para que cuando se cree una instancia del mando desde el método main, por ejemplo, le digamos que queremos una determinada orden o ver qué orden está emitiendo. Así que vamos a declarar un enum al que llamaremos orden en este caso, y sus posibles valores van a ser sin orden, subir, bajar o parar. Y ya podemos crear el atributo privado de tipo orden y vamos a llamarle orden también. Y con esto tendríamos todos los atributos de nuestro mando. A continuación tendríamos un método que es el constructor o el creador, que es el que llamaremos cada vez que queramos crear una instancia de esta clase. Tiene que ser público, porque si no, no podríamos desde fuera crear instancias. Recibe el mismo nombre que la propia clase, en este caso mando. Y a continuación indicaríamos si queremos que se le pasen parámetros de entrada o no. Por ejemplo, al crear un objeto de tipo persona, pues podríamos querer recibir el nombre y el teléfono. Entonces la persona se crearía, la instancia se crearía con esos datos de nombre y de teléfono. Y también podemos tener distintos constructores con distintos parámetros de entrada. Uno que no tenga ningún parámetro, entonces la instancia de esa clase se crearía sin parámetros, sin inicializar ninguna propiedad, o podemos pasarle parámetros. Podemos tener sobrecarga en la función del constructor. En este caso vamos a utilizar mando sin ningún parámetro de entrada y vamos a poner por defecto todos los botones sin pulsar y sin orden. Para hacer referencia a atributos o funciones que están dentro de la propia clase que estamos programando, debemos de utilizar, aunque no es obligatorio y funcionaría igual, pero por buenas prácticas y muchas veces para no confundir atributos que se llaman igual y que unos son de dentro de la clase y otros serán de fuera, el descriptor this. Entonces vamos a decirle que this botón subida va a ser false y lo mismo para el resto de botones. Y que this.orden va a ser sin orden en el momento en que creemos un mando. Así que este sería nuestro constructor. Cada vez que creemos un mando se llamará a esta función y generará una instancia de la clase mando con estos atributos.
Bien, y ahora vamos a añadir más métodos. Existen unos métodos que son básicos en todas las clases, no obligatorios, pero sí que son básicos, que son los getters y los setters. Vamos a empezar por los getters, los diferentes get, uno para cada atributo en el que queramos implementarlo. ¿Para qué sirve un get? Si hemos dicho anteriormente que estos atributos son privados para que no se puedan acceder directamente a ellos, una clase que no tenga permisos podría entonces cambiar un atributo y modificar el comportamiento del programa. Los getters van a servir para que clases externas puedan acceder a esos atributos mediante unas comprobaciones intermedias. Nosotros dentro de una función get podríamos comprobar que solamente un determinado tipo de clases puedan ver el atributo, o podríamos incluso modificar el atributo antes de entregarlo. En este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo donde devolvemos el atributo tal cual. La función tiene que ser pública, ya que el objetivo del get es que desde fuera puedan ver ese atributo. En el caso de observar si está pulsado el botón de subida, devolverá un booleano. Vamos a llamarle get botón subida, por ejemplo. No va a recibir ningún parámetro de entrada en este caso. Y va a hacer un return de this.botón subida tal cual. Como os digo, este es un ejemplo básico donde representamos, y al principio veréis que lo vais a hacer así, los getters y los setters como que simplemente devuelven y escriben en esos atributos, a veces con algún tipo de conversión. Pero en la realidad aquí irían medidas, como os digo, de seguridad donde se comprueba qué clase o qué usuario está intentando acceder a estos datos. Ese es el objetivo de los get y los set, proteger esos atributos, actuar como un intermediario, como una barrera de seguridad ante posibles modificaciones de los mismos. Y aquí tendríamos los get para los otros dos botones, para el botón de bajada y para el botón de parada en este caso. Vamos a hacer un get que devuelva también qué orden está emitiendo el mando en ese momento. Un public va a devolver una variable de tipo orden, vamos a llamarle getOrden. Recordad que las funciones siempre tienen que tener paréntesis después de su nombre, aunque no reciban parámetros de entrada. Y esta va a hacer un return de this.orden. Y con esta ya tendríamos todos los getters. Es decir, que en este caso IntelliJ y otros entornos tienen funciones que te permiten generar setters y getters de forma rápida. Con el botón derecho en Generate, aquí tendríamos la opción de getter y podríamos generar todo este código que acabo de hacer a mano de forma automática. Bien, a continuación tendríamos los setters, que son funciones que permiten modificar esos atributos. Van a recibir un parámetro de entrada y escribirían esos atributos con ese parámetro. Por ejemplo, un public, en este caso void, porque no vamos a devolver parámetros de salida, set botón subida, recibirá un booleano que voy a llamar botón subida también, y lo que haría esta función es cambiar el valor del this.botón subida al valor que metemos como entrada de la función, de tal forma que si desde fuera queremos accionar ese botón, podríamos recurrir a este set. Y aquí tendríamos también los setters para botón de bajada, botón de parada y para orden. Hay otra función que es muy común, recordad, no obligatorias, pero sí que son funciones básicas de clases, que es la función toString. La función toString simplemente te va a devolver todas las características que tiene la clase, todos los atributos en texto. Si generamos la función toString, veis que aparece como una de las funciones reconocidas por defecto, y le decimos que querríamos ver todos los atributos, se genera, como veis, una función que devuelve un texto con todos los atributos que tiene la clase. Bien, vamos a crear además algunas funciones personalizadas. Por ejemplo, quiero una función que desde fuera simule que se pulsa el botón de subida. Si se manda la orden de subir, de pulsar el botón de subida, y el mando solo permite de forma mecánica que un botón esté accionado, pondría a true el botón de subida, a false todos los demás, y establecería que la orden es subir en ese caso. Entonces vamos a crear una función pública para que desde fuera se pueda accionar. No va a devolver nada en este caso, le voy a llamar presionar botón subida. No va a recibir parámetros de entrada y lo que va a hacer es poner orden a subir, poner botón subida a true y el resto de botones a false. Esto simularía una pulsación en el botón de subida.
Y vamos a hacer lo propio para el botón de bajada y para el botón de parar. Botón de bajada. En este caso, la orden será bajar. Botón de subida estará false. Y botón de bajada estará true. Vamos a hacer también presionar botón de parar, donde la orden, como intuiréis, será parar. Y en este caso el único botón que estará true será el botón de parada. Y con esto ya tendríamos la lógica de nuestro mando para que funcione en el problema que hemos planteado en el anterior vídeo. Bien, vamos a crear ahora la clase persiana, que contendrá la lógica que necesita una persiana para resolver el problema. Vamos a crear una new class. Vamos a llamarle persiana. Bien, para la persiana vamos a tener un estado que puede ser parada, subiendo o bajando. Va a ser un enumerado también, así que vamos a definir un enumerado estado con los valores parada, subiendo y bajando. Un atributo estado, al que llamaremos estado también, y vamos a declarar una variable posición para saber en qué posición está la persiana. Va a ser un float y se llamará posición. Vamos a considerar en este caso que 0 sería totalmente cerrada y 100 sería totalmente abierta. Bien, vamos a crear el constructor, en este caso de persiana. Public persiana no va a recibir parámetros de entrada, en este caso tampoco. Y cuando la creemos va a estar parada y la posición va a ser 0, va a estar totalmente cerrada. Entonces el dis.estado va a ser parada y la posición va a ser 0. ¿Queremos crear los getters y los setters? Pues como os dije en el caso del mando, botón derecho, generar. Aquí podemos elegir getter and setter. Marco los dos atributos. Le digo OK y veis que ya me genera aquí los get y los set de todos los atributos. Voy a generar también un toString que me va a devolver el estado y la posición de la persiana. Y voy a necesitar también una función que no va a devolver nada, que voy a llamar subir, y lo que va a hacer es cambiar el estado de la persiana a subiendo y voy a cambiar la posición. Bien, como 100 es totalmente abierta, mi posición debería de ser la anterior más 10 siempre y cuando no supere el valor de 100. El 100 va a ser el límite. Entonces, para asegurarme de que no supera el valor de 100, voy a utilizar una función que es math.min, que lo que hace es que devuelve el mínimo de los valores que tú le pases, y le voy a pasar dos valores. Le voy a pasar el valor dis.posición más 10 y el valor 100, de tal forma que aumenta la posición anterior en 10 unidades, en 10 centímetros por ejemplo, y si eso diera más de 100 se queda con el valor 100, que sería totalmente abierta. Entonces, el hecho de llamar a subir va a hacer que la persiana suba 10 centímetros. Voy a crear también la función bajar, que lo que va a hacer es que el estado sea bajando y que en lugar de aumentar 10 reste 10, y que en este caso se quede con no el min sino el máximo de entre, después de restar 10 a la posición, o 0, porque 0 es el valor más pequeño que puede tomar la posición, que sería totalmente cerrada. Entonces lo que hace la función, en este caso bajar, vamos a cambiarla aquí. El nombre es ir decreciendo en 10 la posición de la persiana hasta que sea 0. Y por último la función parar, que lo que haría es cambiar el estado de la persiana a parada y simplemente pues podemos hacer que saque un mensaje que diga estoy parada, por ejemplo. Y con esto ya tendríamos la lógica de la clase persiana en este caso. Bien, vamos a ir a nuestro main y vamos a simular un escenario de ejecución. Para ello vamos a crear un objeto de la clase mando. ¿Cómo? Pues como cuando creo una variable, primero el tipo de dato, que en este caso va a ser la clase mando, el nombre que le quiero poner, en este caso mando 1, y ahora llamo al constructor, mediante la palabra reservada new, nombre de la función constructora, que en este caso es mando, y como no recibía parámetros de entrada, paréntesis, paréntesis. Con esto he creado un objeto de la clase mando, y ahora voy a crear una persiana con la misma estructura. Persiana, persiana 1, igual a new persiana sin parámetros de entrada. Bien, vamos a simular aquí que el usuario presiona el botón de subida. ¿Cómo? Pues escribo mando 1, que es el objeto mando que creamos arriba, y voy a llamar a presionar botón subida. Aquí voy a hacer un if, de tal forma que si mando 1 get orden
coincide con el atributo enumerado, coincide con la orden subir, pues en este caso vamos a hacer que la persiana 1 suba mediante la función subir que hemos declarado dentro de los objetos de tipo persiana. Y vamos a hacer lo propio para simular que pulsa la bajada y que pulsa que pare. Y entre cada orden vamos a hacer un sout de persiana 1, que lo que hace un sout de una instancia de clase es llamar a su toString. Esto es lo mismo que haber puesto persiana 1.toString, podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. Y metemos otro aquí después de simular el pulsar el botón de bajada y otro aquí después de simular el pulsar el botón de parada. Vamos a lanzar nuestro programa. Aquí tendríamos, cuando hemos pulsado la subida, el estado es subiendo y la posición 10, o sea, ha subido 10 centímetros. Al pulsar la bajada, el estado es bajando y ha retrocedido esos 10 centímetros que había subido. Y al pulsar el botón de parada, pues simplemente saca el mensaje estoy parada y nos enseña el estado parada y la misma posición que la anterior. Bien, este es un ejemplo sencillo para entender las partes básicas de una clase en Java, que como hemos visto son los atributos, el constructor, los getters y los setters y el toString. Saludos.